Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden que al final del programa podrán encontrar algunos apartes en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados a este programa hoy. En primer lugar, el investigador costarricense del Cato Institute, uno de los centros de investigación y de análisis más prestigiosos de Washington, Juan Carlos Hidalgo. Bienvenido como siempre a esta mesa. Buenos días. Dori Toribio, corresponsal de Mediaset en España, bienvenida también. Gracias. Y José Jaime Hernández, corresponsal del Universal de México, bienvenido a esta casa. Entonces, Acaba de estar usted en Chile. Antes de entrar en temas de Chile, de China y de otros países, leía esta mañana que la popularidad de Michelle Bachelet, la presidenta, está en el 25%, tal vez el punto más bajo desde que fue reelegida. y desde el punto más bajo desde que llegó la democracia al país. Es una situación inédita para un gobernante en Chile tener una situación de popularidad tan baja, pero esto no está afectando la capacidad de la nueva mayoría de su coalición gobernante de aprobar la agenda legislativa de la presidenta. Mientras estuve allá, el Senado aprobó la llamada reforma laboral, que es una reforma que empodera a los sindicatos, que, por ejemplo, elimina el poder de reemplazo durante las huelgas. Actualmente, si hay una huelga, por ejemplo, en un puerto, el gobierno puede reemplazar a los huelguistas con trabajadores temporales. Esta reforma laboral impide ese tipo de cosas, lo cual todavía genera mucha preocupación. La tasa de crecimiento de Chile ha venido siendo revisada a la baja desde que la presidenta Bachelet ha llegado al poder. Su reforma tributaria ha tenido un impacto significativo en el crecimiento económico, pero sobre todo lo que está pesando más en este momento es la incertidumbre. Incertidumbre por el impacto que su agenda legislativa está teniendo en el crecimiento, y la incertidumbre por la discusión que todavía hay muy fuerte sobre una constituyente. Están hablando de que la nueva mayoría quiere una constituyente sí o sí, y eso, por supuesto, que no se sabe exactamente qué vendrá en esta nueva constituyente. Es una caja de Pandora y tiene preocupados a muchas personas en Chile. Hay noticias, Dori, que tienen que ver con la China, es titular en toda la prensa internacional. Ayer hablábamos aquí de la caída de 1.000 puntos en el índice Dow Jones, el que marca lo que está pasando con las acciones de 33 compañías importantes aquí en los Estados Unidos, todo como consecuencia de la desaceleración en la economía china. Hoy los periódicos dicen que parece que la crisis no puede llegar a ser tan profunda como se especulaba ayer. Sin embargo, la revista The Economist trae un análisis diciendo que lo que pasó en las últimas 24 horas es que, por ejemplo, en Shanghái la caída en las bolsas fue del 8,5%, la más grave en los últimos 8 años. El índice Nikkei en el Japón cayó un 4,6%, el Dow Jones 1.000 puntos, algunas bolsas en América Latina también sufrieron y por supuesto en Europa igualmente. Dice el Economist, la revista The Economist, que todo esto proviene de la devaluación del yuan a mediados de agosto de la moneda china. Pero dice también que la economía mundial está en una etapa de transición, que se están reacomodando las grandes potencias y las intermedias también, pero señala la revista que posiblemente no haya motivo para una alarma tan grande como se pensaba ayer, en el sentido de que el sistema bancario está mucho más sólido ahora que cuando la crisis del 2008, cuando se quebró Lehman Brothers en Nueva York. ¿Fue todo esto una falsa alarma o el Economist está pensando con el deseo y de pronto lo que se nos viene encima a todos los ciudadanos de a pie es más grave de lo que se creía? Bueno, de momento el Economist ha hecho bien la provisión, porque hoy las bolsas están de repente sufriendo un rebote importantísimo. En Europa han despertado en positivo y en Estados Unidos también. Vamos a ver cómo va evolucionando la jornada, sobre todo es importante el cierre, pero después de esa caída, ese lunes negro ayer, de repente hoy estamos teniendo repuntes, que es un poco esta cuestión de la irracionalidad de la bolsa mundial, como el pánico de los inversores. Al final estamos todos en manos del pánico de los inversores y puede pasar de negro a rojo en un segundo. Pero a mí me parece importante este análisis, es decir, es como el cuadro grande de esta situación, es esa transición en la que está la economía mundial, en la que las economías desarrolladas están todavía saliendo de la crisis y buscando esa estabilidad de la recuperación, y tenemos los países emergentes, las economías emergentes, que de repente han dado un frenazo y no se sabe muy bien cuál es su sitio. El caso de China, además, a mí me resulta especialmente preocupante, por eso no creo que haya sido una falsa alarma. Realmente creo que tendríamos que haber estado prestando mucha más atención en los últimos 3 meses, primero porque la bolsa china está muy intervenida por el propio gobierno, entonces ahí ese es un factor de riesgo que quizá no tenemos en otras crisis económicas o bursátiles o en otros terremotos financieros de otros países del mundo. Creo que ahí deberíamos tener un poco de cuidado. Y después porque
la manera en la que está afectando al resto de países, a Europa y a Estados Unidos más concretamente, está dando justo en el punto débil de la última gran crisis, la gran depresión que hemos pasado. Ayer la bolsa que más cayó, más de 10 puntos, fue la de Grecia, seguida de la de China y después de la de Argentina. Y en Estados Unidos estamos viendo también cómo esta crisis ha tocado el punto débil de si la Reserva Federal, ahora hay dudas de si va a subir o no los tipos de interés, con lo cual el dólar vuelve a sufrir esta parte y la caída libre que está teniendo el precio del petróleo, que está en el valor mínimo en los últimos 6 años. Son estas consecuencias las que a mí me preocupan, como el propio problema político de China, que se traduce en un problema económico, está tocando el punto débil de países que todavía no acaban de estar recuperados después de la grave crisis de los últimos 5, 6, 7 años. Yo coincido con Dori, y lo que es más, yo creo que si nos atenemos, si hacemos un poco la revisión de los antecedentes de otras crisis y los comparamos en términos de magnitud, yo me recuerdo, por ejemplo, que en 1994, cuando la famosa crisis del efecto tequila en México, que hubo una gran sacudida, fue importante, pero en aquel entonces el peso de la economía mexicana representaba aproximadamente el 2% de lo que era el peso del Producto Interno, Producto Global. En el 98, cuando Rusia se declaró en suspensión de pagos, a raíz justamente por el efecto de la famosa crisis asiática, tuvo una gran sacudida también la economía, pero en aquel entonces la economía de Rusia no representaba más del 2%. Aquí estamos hablando de un país que China, que representa el 15%, que es lo que está generando el producto que está generando China. Entonces, esa es la parte que a mí más me preocupa, el impacto que puede tener ese 15% sobre el conjunto y sobre todo las economías emergentes, como dice Dori. Bien es cierto que Estados Unidos, sus fortalezas son mucho mayores que en el 2008. Bien es cierto que los países como México o América Latina, algunos están mejor preparados, pero otros no tanto. Y otra de las cosas que a mí me preocupa y que resulta inquietante es esta cultura de la opacidad de los chinos. Nunca sabes realmente qué es lo que está pasando. Nunca. O sea, nunca sabes si es cierto lo que te están diciendo. Durante mucho tiempo se ha dicho que habían crecido a un régimen, a un porcentaje superior al 7%, y ahora hay sospechas bastante bien fundadas que puede ser que incluso no hayan alcanzado ni el 3.5%. Entonces, con lo cual, estos datos de, uno, que no hay acceso a una información creíble, y dos, el peso específico que ya tiene China en el conjunto de la economía y generación de la riqueza, es lo más preocupante para mí. Sí, aquí hay varios factores que hacen de esto una situación muy interesante. Primero que todo, a raíz de la crisis financiera en 2008, China aprobó un paquete de estímulo enorme para su economía que se trasladó a través del sistema financiero chino, que recordemos es estatal, hacia los gobiernos locales. Esto hizo que los niveles de endeudamiento en China se dispararan de una manera alarmante. Creo yo que pasó como del 130% al 230%, casi un 100% del PIB en endeudamiento en cuestión del 2008 a la actualidad. Kenneth Rogoff, el economista muy reconocido, ha dicho que siempre que ha habido un endeudamiento de esta magnitud a lo largo de la historia, ha habido una crisis. También otros analistas como Richard Sharma ha dicho lo mismo. Así que hay varias gente que ha venido previendo esto por muchos años. Ahora bien, la cuestión es la voluntad que tenga el gobierno chino para salirse de esta. Y parte de esto tiene que ver con las reformas que se anunciaron aproximadamente a finales del 2013 en el tercer pleno del Partido Comunista, donde se dijo que se iba a permitir que las fuerzas del mercado tuvieran mayor participación en el aparato económico chino. El temor con esto es de que a los chinos les agarre, les agarre miedo, o sea, las autoridades chinas les agarre miedo sobre las implicaciones políticas de esto y traten de echar para atrás en las reformas económicas que requiere ese país. Ahora bien, mucha gente dice, las posibilidades de una crisis son todavía moderadas, puesto que China tiene billones de dólares en reservas. Esto hace que las autoridades todavía tengan capacidad de intervención. Irónicamente, el hecho de que la banca todavía es propiedad del Estado hace que el Estado tenga mayor control para poder cerrar banca, para poder bajar requisitos de capital, etcétera, y poder contener una crisis. Sin embargo, claramente hay preocupación. Ahora bien, hay tres factores que hay que tener aquí en cuenta sobre lo que está viviendo la economía mundial en este momento. La desaceleración de China, por supuesto, esta transición de China hacia una economía basada en la inversión al consumo. El otro es
toda la especulación sobre cuándo la Reserva Federal va a aumentar las tasas de interés. Esto desde hace ya varios, con el fin del relajamiento cuantitativo, y ahora con la discusión sobre las tasas de interés ha tenido un impacto en las monedas alrededor del mundo. Hemos visto como el peso mexicano, pero todas las monedas alrededor del planeta se han venido devaluando con respecto al dólar. Y la tercera es la caída de los precios de las materias primas, también relacionado con la desaceleración de China, pero también relacionado con otras cosas como que hay una sobreoferta, por ejemplo, del crudo aquí en Estados Unidos. Todo esto está confluyendo para que tengamos entonces un 2015 sumamente turbio en materia económica y con un impacto especial para las economías en desarrollo. Una pregunta breve para una respuesta brevísima. Sí. ¿Y qué pasa si aquí la Reserva Federal, es decir, el Banco Central en Estados Unidos, aumenta las tasas de interés? ¿Qué pasa con la economía? ¿Qué pasa con un ciudadano corriente? Bueno, va a aumentar el precio, el valor del dólar va a aumentar, vamos a ver una mayor devaluación en los países en desarrollo y vamos a ver entonces una caída de los precios de las materias primas por la cuestión nominal. Recordemos que los precios de las materias primas están nominados en dólares, entonces si aumenta el valor del dólar, cae la cantidad de dólares que reciben los países en desarrollo por exportar materias primas, y esto entonces va a tener va a poner en aprietos a varias economías alrededor del mundo. Pero en principio esa sería una buena señal, según interpretan los mercados, que es esta cosa irracional que yo nunca he entendido, pero si la Reserva Federal decide subir los tipos de interés es porque interpreta que la economía estadounidense ya está sólida y ya está en una fase de recuperación sólida, y es por estas dudas que está teniendo ahora que el resto de la economía mundial se asusta, porque cree que la Reserva Federal, con estas turbulencias chinas, no considera que Estados Unidos tenga una economía sólida todavía. Esto es lo más interesante. Al final de cuentas, el dólar es una moneda global. Lo que haga la Reserva Federal tiene un impacto para todo el mundo, pero lo que cuenta, al final de cuentas, dentro de los criterios de la Reserva Federal sobre aumentar o no la tasa de interés es la economía estadounidense. El resto del mundo les vale. Lo cierto del caso es que, como dice, creo que es John Kenneth Galbraith, no me acuerdo cuál de estos economistas, los economistas son unas personas que se la pasan toda la vida haciendo unas predicciones, media vida haciendo predicciones y la otra media explicando por qué las predicciones no se cumplen. Ya veremos qué pasa. Seguramente. Hay noticias preocupantes. La crisis entre Colombia y Venezuela se agrava. Desde el miércoles de la semana pasada, cuando hubo un incidente con unos colombianos y con miembros de la fuerza pública en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro en territorio venezolano tomó algunas medidas, ha declarado el estado de excepción en 5 municipios de la zona del Táchira, que es limítrofe con Colombia, ha cerrado la frontera, ha dicho que han sido capturados en los últimos 6 años 1000 capos de narcotráfico colombianos en territorio venezolano. Pero ayer volvió a hablar el presidente Nicolás Maduro porque han sido deportados alrededor de 1000 ciudadanos colombianos. Ayer se hablaba de 751 justamente en las últimas horas, pero han sido marcadas las casas de los colombianos en algunos pueblos de Venezuela. Expresidentes colombianos como Andrés Pastrana han dicho que eso no pasaba desde la Segunda Guerra Mundial en las casas de los judíos en tiempos del nazismo y de Adolfo Hitler. Ayer el presidente Nicolás Maduro dijo que además el expresidente colombiano Álvaro Uribe es cómplice de asesinos y un instigador paramilitar. Álvaro Uribe fue a la frontera, a la zona de frontera con Venezuela, a la ciudad de Cúcuta, a criticar mucho a Maduro. Aquí la Cancillería colombiana, el Ministerio de Exteriores de Colombia expidió un comunicado en las últimas horas, esta mañana, diciendo que se oye una agresividad al lado y lado de la frontera. Y dice, se hace un llamado a la dirigencia política de ambas naciones para que no caigan en la tentación facilista de utilizar la compleja situación que vivimos para pescar en río revuelto con el fin de obtener beneficios electorales. En Colombia hay elecciones el próximo 25 de octubre, elecciones regionales, elecciones locales a las alcaldías, y en Venezuela hay elecciones legislativas muy importantes el 6 de diciembre. Está utilizando Nicolás Maduro todo esto para distraer la atención y está utilizando Álvaro Uribe todo esto para conseguir favores electorales, más votos en las elecciones. Yo creo que, para responder a tu pregunta, yo creo que para mí, desde un punto de vista muy personal, el principal factor a tomar en cuenta es la desproporción. Aquella parte que está actuando de manera más desproporcionada es la que quizá está dando mayores señales de qué es lo que realmente, de que detrás de esta decisión hay algo detrás. Me refiero a Venezuela. La decisión de deportar a más de 1000 gentes, violando sus derechos humanos, sin haber obtenido prueba irrefutable de las acusaciones que se han lanzado, es una medida desproporcionada. Y cuando tú echas mano de este tipo de medidas tan desproporcionadas, a mí me recuerda, para mí son este tipo de políticos, lo que yo llamo, son los dinosaurios de la historia.
¿no? Son estos políticos que siempre echan mano de la saca de los viejos trucos, para atizar el sentimiento xenófobo, para que la nación se ponga detrás de ellos, para agitar a las bases nacionalistas. En fin, son tácticas que ya conocemos muy viejas, por eso yo digo que son los dinosaurios de la historia, haciendo humaredas como siempre lo han hecho. Y resulta realmente preocupante que nadie, por lo menos no ha habido a estas alturas un pronunciamiento más firme desde organizaciones como la ONU o la OEA, que ya tendrían que estar ahí interviniendo. Organizaciones humanitarias ya tendrían que estar exigiendo medidas cautelares contra esta decisión, que es violatoria de los derechos humanos. Y yo creo que es triste, es lamentable, pero yo creo que a nadie nos sorprende ya que Nicolás Maduro eche mano de este tipo de argucias, ya nos tiene bastante acostumbrados, y yo creo que todo el mundo ya adivinamos qué es lo que está detrás de esta decisión. Aunque, Doria, aunque el comunicado del Ministerio de Exteriores de Colombia dice que rechaza las declaraciones de Maduro contra Álvaro Uribe, debería ser más firme el gobierno de Colombia defendiendo a Uribe, y aquí voy a un caso que tiene que ver con su país, aquella cumbre iberoamericana en Santiago de Chile, en donde Hugo Chávez, entonces presidente venezolano, ofendía a José María Aznar, expresidente conservador del gobierno español, en presencia de varios mandatarios internacionales, del rey Juan Carlos, en ese momento rey Juan Carlos de España, y de José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del gobierno socialista español, sucesor de Aznar y que se odiaba con Aznar. Sin embargo, Rodríguez Zapatero trató de defender a Aznar delante de Hugo Chávez, y fue el momento en el que intervino el rey de España con ese famoso ¿por qué no te callas? Que le espetó el presidente venezolano. ¿Se está quedando Santos corto o lo que pasa es que a Uribe se le va la mano? Sí, se está quedando corto. Igual que yo creo que Zapatero en su día se quedó corto y por eso tuvo que intervenir el rey de España, y de ahí la situación en la que se creó. Siempre se produce esta situación con Venezuela, entonces con Chávez y ahora con Maduro. O sea, el resto de líderes internacionales o instituciones internacionales, que el caso es más grave todavía, si hablamos de la OEA o de la ONU, no ponen el límite, no dicen hasta aquí, hasta dónde más vamos a dejar llegar a Maduro, es decir, cuánto más tiene que hacer para que de repente se haga algo. O sea, por una parte entiendo ese comunicado del Ministerio de Exteriores de Colombia que pide calma a ambas partes, pero aquí es más que evidente que hay una de las dos partes que tiene que estar mucho más calmada que la otra. Es también evidente que lo que está haciendo Nicolás Maduro es emprender esta estrategia de crear un enemigo exterior que va a atacar a Venezuela para así desviar la atención de la crisis interna, y además cuando tú estás creando un enemigo exterior concentras todas las fuerzas del país contra un solo enemigo. Hace un mes era España con Felipe González, ahora le ha tocado a Colombia y veremos el mes que viene a quién le toca. Y la segunda pregunta que yo me hago además con todo esto, también con el asunto del presidente Santos, es ¿cuánto vamos a tardar en aprender de la historia? El problema de fondo aquí es el problema de fondo de la frontera, el caos que hay ahora en la frontera con Colombia, el contrabando, es decir, ese problema yo no niego que tiene que resolverse y que posiblemente quizás se podía haber previsto, se podría haber hecho algo antes. Pero estamos en un punto de la historia en el que el gobierno de Venezuela ahora mismo, como decía Jaime, está marcando casas, está deportando a miles de ciudadanos. No hemos aprendido ya de la historia, en este caso del nazismo, que yo además os prometo que siempre soy especial enemiga de hacer comparaciones triviales con el nazismo, pero que en este caso están claramente selladas, o la militarización de una frontera. O sea, sabemos por varios capítulos históricos, por varios países en este momento en todo el mundo, que la militarización fronteriza no funciona para ningún tipo de problemas, ni para el narcotráfico, ni para la inmigración, ni para las guerras. Es decir, hay que buscar siempre otra solución política o diplomática o incluso cultural. Es decir, vamos a aprender alguna vez de la historia para poner los límites cuando hay que ponerlos y no mucho más tarde. Último minuto de este segmento. ¿Debería el gobierno colombiano acudir a organismos internacionales con mayor insistencia o deberían pronunciarse, como dice? Totalmente. O sea, aquí están siendo con nacionales siendo tratados de una manera totalmente inaceptable. Una limpieza, no usemos la palabra étnica, pero una limpieza sin duda de colombianos de la frontera, siendo expulsados, sus casas marcadas, de una manera que sinceramente levanta un poco de angustia para aquellos que vemos esta situación. El reportaje de Semana explica muy bien que los bienes de estos colombianos están siendo saqueados por el ejército venezolano. En fin, me extraña muchísimo la actitud tan pusilánime, bueno, no sé si me extraña, pero el del gobierno de Juan Manuel Santos, y no sé si es que tendrá dentro de sus cálculos el tema del proceso de paz y sabe que Venezuela puede jugar un papel crítico en esto, y nuevamente todo cae al tema de hasta qué tanto está dispuesto sacrificar Juan Manuel Santos por alcanzar este bendito acuerdo de paz. Ya regresamos a Club de Prensa.
Volvemos al Club de Prensa en NTN 24. Juan Carlos, el señor Donald Trump está encabezando las encuestas entre los precandidatos republicanos, tiene un 22% según el promedio de Real Clear Politics, la página web. El que lo sigue, Jeb Bush, está en un poco más del 10%, es decir, más que lo duplica el señor Trump. Aparte de que ha ofendido a los mexicanos desde el día en que lanzó su campaña el 16 de junio. Rupert Murdoch, el dueño de la Fox, el dueño del periódico The Times, dueño de Sky News, el dueño del Wall Street Journal, multimillonario australiano, ayer en un tuit dijo que quien debería lanzarse para neutralizar un poco a Donald Trump es otro multimillonario, Michael Bloomberg, tiene 73 años, fue alcalde de Nueva York del año 2002 al 2013 y la fortuna está en 35.000 millones de dólares, es el número 14 en la lista de Forbes. Trump tiene 4.000 millones, solo 4.000 al lado del señor Bloomberg y está en el puesto 40. ¿Usted cree que esa es una buena fórmula, que si se lanzara Bloomberg podría neutralizar a Trump o son locuras de Murdoch? Yo creo que es una locura. Si uno ve más o menos las posiciones políticas de Bloomberg, no veo yo cómo vayan a afectar en alguna manera a la carrera en el Partido Republicano. Recordemos que Bloomberg, especialmente en los últimos años, ha lanzado una campaña muy fuerte a favor del control de armas, lo cual es anatema de la base republicana, del Partido Republicano como un todo. Bloomberg también se hizo famoso en New York por su campaña a favor de un estado niñera, tratando de prohibir las gaseosas de gran tamaño, prohibiendo el fumado en la ciudad, en zonas públicas, en fin. Su agenda política no es una agenda que tenga algún atractivo para el votante republicano promedio. Así que más bien, si se lanzara Bloomberg como un tercer candidato, creo yo que tal vez le restaría un poco de votos a quien quiera que sea o el nominado del Partido Demócrata. Tampoco muchísimos, porque en muchas de estas posiciones no creo que Bloomberg le pueda ganar en radicalismo o en asertividad a quien quiera que sea el nominado demócrata en materia de control de armas, en materia de control de cuánta Coca-Cola podemos tomar y demás. Así que yo no veo que Bloomberg vaya a tener, por más fortuna que tenga, vaya a tener atractivo ni siquiera dentro del electorado republicano o dentro del electorado demócrata o independiente. Dorito Toribio. Yo creo que el Partido Republicano se equivoca en... Lo que está ocurriendo es una crisis interna del Partido Republicano. Lo que está haciendo Donald Trump es señalar exactamente la herida que tiene hace años el Partido Republicano. Y el debate abierto que debería tener ahora el partido es el de la propia identidad. ¿Quiénes somos? Que incluso es una cuestión de identidad nacional de Estados Unidos. ¿Quiénes somos ahora los estadounidenses en el siglo XXI con respecto a la inmigración, con respecto a todas las cuestiones sociales, a la economía? Es decir, se debería aprovechar este terremoto de Donald Trump para abrir el propio debate de la identidad del Partido Republicano, que está en crisis desde hace tiempo, ya desde la reelección de Obama en 2012. ¿Hacia dónde va el partido? Lo que no se puede hacer es solucionar este asunto buscando a alguien que grite más o que tenga más dinero. Y además, personalmente, creo que en Estados Unidos ya hay sobrecarga política de alcaldes de Estados Unidos, porque igual que ahora se propone a Bloomberg, hace unos días estaba comparando a Donald Trump con Giuliani en su día, también ultramillonario, que era muy irreverente. Entonces, el debate que tiene que tener el Partido Republicano es interno. Dicho esto, la encuesta de la Universidad Quinnipiac la semana pasada decía que la única persona en estados clave como Ohio, Pensilvania o Florida, el único entre republicanos y demócratas que podría superar a Donald Trump es Joe Biden. Y quizá no sea porque sea mucho más moderado, porque todos sabemos que él también tiene esta parte de a veces ser muy polémico, muy políticamente incorrecto, o saltarse las normas o decir cosas que no debe decir. Así que uno no sabe muy bien por dónde está el camino en este momento, pero desde luego la solución no es buscar a alguien que grite más o que tenga más dinero o que haga más marketing o que sea más celebridad en Estados Unidos, sino tener un debate sincero, político, de dónde está la línea en este momento entre republicanos y demócratas, cuál es la identidad nacional de los estadounidenses y cuál es la identidad de las campañas electorales en el siglo XXI con toda la mezcla de televisión en directo, redes sociales, internet y muchos millones en las campañas electorales. 20 segundos, Jaime Méndez. Sí, yo creo que sí, lo que quiere Murdoch es tener más ratings de audiencia. Evidentemente es un buen consejo que suba al cuadrilátero el señor Bloomberg y en una especie de pelea entre pesos pesados. El problema que yo veo, al margen de que yo coincido en todo lo que dijo Dori, que esto es un debate que va más allá del espectáculo, el problema también es que tú cómo enfrentas un personaje como Donald Trump, que desde mi punto de vista tiene a su filósofo de cabecera Mike Tyson, este boxeador que decía todo mundo tiene un plan hasta que alguien llegue y te dé un puñetazo en la cara. Esa es la estrategia de Donald Trump. Y yo creo que
Ni siquiera Michael Bloomberg sería capaz de estar a la altura de Donald Trump en ese sentido. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos porque el tiempo se acabó. Gracias Juan Carlos Hidalgo por haber estado aquí, Dori Toribio y José Jaime Hernández. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.